Hola a todos, bienvenidos a nuestra segunda emisión de Doctrina y Convenios e Historia de la Iglesia. Muchos ya me conocen, mi nombre es Aarón y en esta ocasión tendremos la oportunidad de analizar y conocer el contexto de la asombrosa historia de la visión del profeta José Smith, tal como se encuentra en José Smith Historia 1, del 1 al 26. En esta sección vamos a analizar 1. Desde el ambiente en que él creció, conociendo un poco sobre su familia, la cultura de José Smith. En segundo, cómo es el contexto en el que fue escrito José Smith Historia. Hoy en día nos anima a buscar el tener el valor de compartir nuestro testimonio y fortalecer a los demás. Y finalmente leeremos un poco sobre este gran acontecimiento que marcó el inicio de la restauración del Evangelio y cómo se sintió después de haber tenido la visión y lo que él describe en José Smith Historia 1 del 1 al 26. Así que comencemos. En primer lugar, la familia y la cultura de José Smith. En enero de 1796, Lucy Marr se casó con José Smith padre. A partir de 1799, 3 años después de que José Smith padre y Lucy Marr se casaran en Tunbridge, Vermont, los avivamientos religiosos marcaron el comienzo de un intenso periodo de despertar espiritual. El primer hijo de los Smith, un varón, murió al nacer. Poco después le siguieron 2 excelentes hijos, Alvin, que nació en 1799, y Hiram en 1801. Sofronia, su primer hija, llegó a continuación en 1803. Durante los siguientes años, José Smith padre y Lucy se mudaron de granja en granja a medida de que su familia crecía. José Smith Jr. nació en 1805, Samuel en 1808, Efraín, que vivió solo unos pocos días, en 1810, William en 1811, Catherine en 1813, Don Carlos en 1816 y Lucy en 1821. El primer relato que me gustaría contarles es una historia que sucedió mucho antes de la primera visión del profeta José Smith, en el que nos muestra un poco del ambiente religioso en el que él vivió y en el que creció, el carácter de sus padres, hablando en sentido religioso y su devoción a Dios. Esta experiencia, que habla de la fe de la mamá de José, la hermana Lucy Smith, sucedió entre 1812 y 1813. José Smith tenía aproximadamente 7 años y una fiebre de tifoidea barrió con el valle de Connecticut, dejando alrededor de 6,400 muertos en 5 meses. O sea, murieron 6,400 personas en 5 meses en una región pequeña. Esto nos habla de que fue bastante devastador para la gente de esa ciudad. Y la familia Smith no fue la excepción. Uno tras otro de la familia Smith cayeron enfermos hasta que todos sus hijos, menos los padres, yacían en cama. Seguramente recordarás que hay una historia donde José Smith le tienen que abrir la pierna y rascarle el hueso. Bueno, fue de esa misma fiebre de tifoidea, pero esta experiencia que vamos a contar está un poco antes de la operación de José. Sofronia, que era una de sus hermanas de José Smith, estuvo enferma por 90 días. ¿Te imaginas estar enfermo 90 días? Bueno, a esta niña le pasó, y sucedió que un día ella se quedó colgada y sin movimiento. En cierto momento pensaron que ella se había ido, que había muerto. Los vecinos incluso vinieron y dijeron: ¿qué están haciendo? Es una persona muerta. Tenía los ojos en blanco. Cuando José Smith padre y Lucy, la mamá de José Smith, apretaron sus manos. O sea, estás hablando de que tu hija ha estado enferma por 90 días y de repente
ya no se mueve, ya no tiene fuerza, ya está flácida y deja de respirar. Y entonces, ¿qué hacen los papás de José? Apretaron sus manos, se arrodillaron y pronunciaron una penosa y humilde oración. Lucy, la mamá de José, envolvió a la niña, aparentemente muerta, en una sábana y la abrazó fuerte y caminó con ella en el cuarto hasta que la niña comenzó a respirar. La fiebre había bajado y aquí presenciaron el milagro de que Sefronia volviera a la vida. Este relato creo que encierra muchísimo de la fe que Lucy Smith tenía. Estamos hablando de que estás viendo a tu hijo morir y lo que hace primero es arrodillarse con su esposo y ofrecer una oración. Y después actúa. Entonces envuelve a la niña y está con ella y quisiera imaginarme qué habrá sentido. Quiero que pienses un poquito en el sentimiento de cargar a una niña. Es tu hija, sin vida, en tus brazos. Me imagino lo fuerte que la abrazó en ese momento y me imagino la determinación de ella después de que hicieron la oración, de envolverla en una sábana y abrazarla y caminar. No sé qué habrá dicho en esa oración, pero me imagino todos los sentimientos que debieron pasar por su corazón cuando de repente escuchó el sollozo. Creo que ustedes pueden entender la experiencia tan increíble que fue para ella, la fe tan determinante que también tuvo en ese momento. Y considero que esta historia nos da un poco del contexto en el que fue educado el profeta José Smith. Ahora, lo que vamos a hacer es entender un poco de la historia y el contexto que anima a José Smith a escribir su historia. Si nosotros abrimos la perla de gran precio, en José Smith Historia, el versículo 1 dice: debido a las muchas noticias que personas mal dispuestas e insidiosas han hecho circular acerca del origen y progreso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con las cuales sus autores han intentado combatir su reputación como iglesia y su progreso en el mundo, se me ha persuadido a escribir esta historia para sacar del error a la opinión pública y presentar a los que buscan la verdad los hechos tal como han sucedido, tanto en lo concerniente a mí, así como a la iglesia, y lo hago hasta donde el conocimiento de estos hechos me lo permite. En este relato presentaré con verdad y justicia los varios sucesos que con esta iglesia se relacionan, tal como han sucedido o como en la actualidad existen, siendo 8 con 1838, los años que han transcurrido desde la organización de dicha iglesia. Aquí leemos algo importante. ¿Qué cosas se habían puesto a circular? ¿Qué eran las cosas que llevaron a José Smith a escribir José Smith Historia? Para que podamos entender estas y encontrar las respuestas a estas preguntas, quiero que leamos en Santos capítulo 17 esta fascinante historia. Cuando estalló la violencia en las calles de Independence, William McLennan huyó de su casa y se escondió en el bosque, aterrorizado por los populachos. Luego de destruir la imprenta de la iglesia, la gente del condado de Jackson había saqueado la tienda de Sidney Gilbert y echado a muchos santos de sus casas. Algunos hombres habían sido capturados y azotados hasta sangrar. Con la esperanza de evitar correr con la misma suerte, William McLennan se quedó en el bosque durante días. Cuando se enteró
de que un populacho estaba ofreciendo una recompensa en efectivo a cualquiera que los capturara a él o a otros miembros prominentes de la iglesia, se escabulló hasta el asentamiento de la familia Whitmer a lo largo del río Big Blue, a varios kilómetros al oeste, y se mantuvo fuera de la vista. Solo y asustado, William estaba atormentado con dudas. Había llegado a Independence creyendo que el libro de Mormón era la palabra de Dios, pero ahora su cabeza tenía precio. ¿Qué sucedería si un populacho lo encontraba? ¿Podría permanecer fiel a su testimonio del libro de Mormón en ese caso? ¿Podría declarar su fe en el Evangelio restaurado? ¿Estaba dispuesto a sufrir y a morir por él? Hasta aquí lo que leemos en esta historia. Qué interesante es que William McLennan estaba temeroso. Vamos, recordemos que había llegado a esta tierra de Missouri. Se le había dicho que esta era la tierra prometida, y aquí es donde se iba a establecer Sion. Y pasan algunas semanas, y de repente, ¿qué es lo que sucede? Estalla toda la violencia. La gente está siendo azotada. Es aquí donde podemos entender por qué llegan las dudas de William McLennan. Mientras a William lo torturaban estas preguntas, el saber si esto era verdad, se encontró con David Whitmer y Oliver Cowdery en el bosque. Aunque también había una recompensa por Oliver, los hombres tenían razones para creer que lo peor había pasado. La gente de Independence todavía estaba decidida a expulsar a los santos del condado, pero los ataques se habían detenido y algunos miembros de la iglesia estaban regresando a sus hogares. ¿Qué quiere decir? Esto es después ya de que días de que McLennan se había escondido en el bosque, y entonces se encuentra con Oliver Cowdery y con David Whitmer. Ellos están más tranquilos, pero William estaba temeroso, y entonces pasa lo siguiente. En el bosque, cuando se encuentra a Oliver Cowdery y a David Whitmer, recuerden que eso es después de varios días de haberse escondido, en busca de confirmación, William McLennan acudió a sus amigos, diciéndoles: «Nunca en mi vida se me ha manifestado una visión», les dijo, «pero ustedes dicen que sí la han tenido. Él tenía que saber la verdad. Díganme», por temor a Dios exigió, «¿ese libro de Mormón es verdadero?». Entonces Oliver miró a William McLennan en medio de todas estas dudas que él tiene y le dice: «Dios envió a su santo ángel para declararnos la verdad de su traducción, y por lo tanto nosotros lo sabemos. Y aunque el populacho nos mate, aún así debemos morir declarando la verdad». David Whitmer complementa las palabras como todo un buen misionero que él era y dice: «Oliver te ha dicho la verdad solemne. Con toda la certeza te declaro su verdad». Entonces William McLennan les dice: «Les creo», y continuó en el sendero del discipulado. Qué interesante es esta historia, porque estamos en un punto donde hay bastantes pruebas, donde el testimonio se pone a ver si de verdad es fuerte, y me encanta cómo entre ellos se fortalecieron. El testimonio de David Whitmer y el testimonio de Oliver Cowdery calmó al hermano McLennan y le dio la fuerza para seguir adelante, aún después de haber pasado por estas pruebas tan difíciles, como ser sacado de su casa, perseguido, ser buscado e incluso
pagar dinero por su cabeza y todo eso. Me fascina en esta historia cómo se le ayudó a los santos a seguir adelante en el testimonio que tenían del Evangelio. Finalmente, ahora podemos entender un poco más el contexto por el cual el profeta José escribe su visión en José Smith Historia. ¿Cómo fue que él recibió el mandato de Dios de restaurar su iglesia? Y podemos entender cómo se sintió José Smith después de haber tenido la visión y lo que él escribió en José Smith Historia 1 del 1 al 26. Si bien la primera visión es un acontecimiento único, hermoso y que ha bendecido la vida de miles de nosotros, y esta semana le dedicaremos al estudio Ven Sígueme, al relato sobre la primera visión de José Smith, en el que debido a la agitación religiosa de la época tuvo que apartar un lugar para orar y preguntar a Dios a cuál de las iglesias debió unirse, y con esta duda en su corazón tuvo una experiencia única en la que vio al Padre Celestial y a Jesucristo. Quisiera que pudiéramos leer lo que se encuentra en José Smith Historia 1:25. Así era conmigo. Yo efectivamente había visto una luz, y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron, y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante era cierto. Y mientras me perseguían y me vilipendiaban y decían falsamente toda clase de mal en contra de mí por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón: ¿por qué me persiguen por decir la verdad? En realidad he visto una visión, ¿y quién soy yo para oponerme a Dios? ¿O por qué piensa el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? Porque había visto una visión. Yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Por lo menos sabía que haciéndolo ofendería a Dios y caería bajo condenación. Piensen en el tiempo en el que está hablando José Smith, en esos rumores, en lo que estaba pasando. Me imagino al profeta escribiendo esta línea y recordándose a sí mismo del por qué se mantuvo firme, aunque la gente se burlaba de él, incluso desde el inicio. Cuando él escribió esto, se estaba fortaleciendo su testimonio al respecto, y en esa guerra de palabras, tumulto de opiniones, chismes, libros publicados hablando de todo lo malo que José Smith es, me imagino que necesitó de esta fortaleza, de recordarse a sí mismo la determinación que había tenido al inicio. Y eso es un mensaje poderosísimo de la primera visión. Una vez que has recibido revelación, apégate a ella, sé firme en ella y no dudes, avanza. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido miedo? Este es el principio que nos enseña el profeta José Smith. Muchas veces cuando tomamos decisiones importantes de nuestra vida, empezamos a actuar, y a veces las cosas no salen tan bien, y nos echamos automáticamente para atrás. Esta es una lección de perseverar, con base en lo que ya hemos sentido que está bien hacer. José se mantuvo con determinación en este curso. Muchas veces los caminos de Dios van a complicarse antes de poder resolverse, y este es el momento de la prueba de saber: ¿vas a mantenerte firme en la revelación que te he dado? ¿Vas a mantenerte firme en lo que ya te dije que es verdadero? ¿Vas a mantenerte firme? Siempre viene ese periodo de prueba, es necesario. Si no, ¿cómo comprobaríamos en lo que se nos ha sido revelado o testificado en nuestros corazones? Debe de venir la prueba. Así como le vino al hermano William McLennan, aquí está pasando con José Smith.
en nuestras vidas vamos a afrontar esos momentos en los que nos preguntaremos, ¿realmente creo en esto? ¿Realmente deseo seguir en la senda? ¿Vale la pena? Cuando el miedo surge es cuando debemos aferrarnos a Dios. José Smith creo que nos deja este mensaje, entendiendo el contexto que ya vimos, diciendo, hey, tal vez la gente se ría de ti, tal vez se van a acordar de lo no tan bueno que llegaste a ser, y en esos momentos tú debes de recordar lo que tú sabes, lo que Dios sabe que tú sabes, y lo que muy seguramente no deberías negar, ni atreverte a negar. Si no recibes y mantienes lo que Dios te ha dado, ¿cómo esperas que se te dé más? José Smith toma el valor una vez más, con gente hablando mal de él, con gente persiguiendo a los santos, diciendo, vamos, una vez más, vamos a decir la verdad, a decir lo que yo sé. Lo que yo sé que Dios sabe y no lo voy a negar. No importa cuánto se rían, no importa, voy a seguir porque sé que es verdad. Queridos hermanos, ahora con esto que acabamos de aprender el día de hoy, espero que su estudio de José Smith Historia y de la Visión pueda fortalecer su testimonio. Que al igual que el hermano McLennan, cuando vengan las dudas, podamos atrevernos a preguntar. O al revés, si alguno de nuestros hermanos tiene dudas, podamos tener la fortaleza de Oliver Cowdery, José Smith, David Whitmer, y de dar nuestro testimonio, de saber de que esto es verdad y que si Dios lo sabe, nosotros no podemos negarlo. Hasta pronto.